El teatro de Ulises. El llamado teatro serio no cuenta con un público consuetudinario. Sin embargo, a la temática nacional precedente, influida por el teatro benaventino, localista o cosmopolita, sucede la idea conceptual de un teatro universal, Teatro Ulises, creado por Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Gilberto Owen y Antonieta Rivas Mercado. Fue considerado un teatro experimental, con actores no profesionales, que llegaron ávidos de un nuevo estilo de representación, siendo ellos mismos actores, escenógrafos, directores, ansiosos de proporcionarse a sí mismos los medios para ensayar adaptaciones de los grandes maestros europeos a su propio medio. En un pequeño salón particular de Mesones 42, Gilberto Owen traduce a Claude Roger Marx y a Charles Vidrac, Salvador Novo a Eugene O'Neill, Celestino Gorostiza a Leo Norman, y a O'Neill también. Gorostiza y Javier Villaurrutia ensayan la moderna técnica de dirección. Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, pintores, son los escenógrafos. Isabela Corona y Clementina Otero aparecen por primera vez como actrices. De enero de 1928 a agosto del mismo año, el Teatro Ulises montó en el saloncito de Antonieta Rivas Mercado, en Masones, 2 programas de obras traducidas por el grupo. Alentados por el éxito, buscaron representar sus obras en un escenario mayor, y en el Teatro Ulises, el inicio de la renovación teatral. En mayo de 1928, en la primera función del Teatro Ulises, Salvador Novo afirma: "Lo que tratamos de hacer es enterar al público mexicano de obras extranjeras que los empresarios locales no se atreven a llevar a sus teatros porque comprenden que no sería un negocio para ellos. Se quiere ver si es cierto que la gente no iría a ver a O'Neill porque se halla contenta con Linares Rivas. La solución del teatro nacionalista no le resulta convincente. No es el problema hacer teatro mexicano, sino teatro a términos generales". Los contemporáneos trabajaban en torno al mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado, que derrocha su fortuna, habida por su padre durante el Porfiriato, para patrocinar a los jóvenes actores. Al principio este teatro surge como un desafío a las tendencias nacionalistas de la comedia mexicana, como una frivolidad beligerante contra el orgullo de los defensores de una ideal herencia moral y teatral. El Teatro Ulises sirve de referencia a las nuevas generaciones. En torno a su acción han ocurrido los principales acontecimientos de la historia del teatro mexicano contemporáneo. Una secta inesperada, una especie de sociedad secreta, con el mismo espíritu de las órdenes monásticas, sostenida por un pacto de inconformidad y cultura. Surge aislada y representa el papel de precursora en este aún inconcluso drama de la renovación teatral. Se llama Teatro Ulises. A la temática nacionalista del teatro anterior sucede un sentido conceptual del teatro. A la influencia del teatro benaventino, automático, de aire local o cosmopolita, opone la idea de un teatro universal, compatible con el hombre y las verdades de nuestro tiempo, y a los viejos sistemas el redescubrimiento de que la representación es un conjunto de problemas de la operación creadora, partes de la unidad, al servicio de la obra y de su credibilidad. Sus creadores, Villaurrutia, Novo, Gorostiza, Owen y mecenas y mesiánica Antonieta Rivas Mercado, lo consideran el pequeño teatro experimental a donde se representan obras nuevas por nuevos actores no profesionales. Villaurrutia se complace con la calificación de lo exótico, porque sus aciertos venían de fuera, obras nuevas, sentido nuevo de la interpretación y ensayos de nueva decoración y primitivo movimiento renovador del arte dramático en México. Es preciso buscarla aquí, fuera de la obra de los teatros comerciales. Es la llegada de los poetas al teatro. Son espíritus disidentes, ávidos de nuevas lecturas, nuevo repertorio, nuevo estilo de representación, que si no se les sirve en los teatros comerciales, manifiestan su disposición de procurárselos por sí mismos. Son todo: actores, escenógrafos, traductores, directores, guiados solo por su instinto y su inteligencia. No ocultan sus fuentes, han leído a los grandes maestros europeos y quieren ensayar una adaptación a su propio medio de los sistemas y el repertorio extranjero, con la idea juvenil de que les bastaría un punto de apoyo para mover el universo dramático. Frente a los profesionales representan la secta herética impaciente de obrar por cuenta propia. La sacudida que provocan es, principalmente, la sacudida del fin y los medios teatrales, que plantean en un pequeño salón particular de la calle de Mesones 42,
Conscientes de que su labor iba a ser la primera contribución mexicana al teatro moderno en lengua española, Proféticos no dudan en prevenir a los curiosos para que vayan fijando nombres y fechas. El Teatro de Ulises, el precursor del movimiento de renovación, muere pronto, cuando sale al aire y lleva su experimento al escenario del Teatro Virginia Fábregas, víctima de su propia actitud insurgente, de una necesidad de renovación aún no comprendida. Los contemporáneos en el teatro. La renovación teatral que surge en el Teatro Ulises se debe al llamado grupo de los contemporáneos, el grupo sin grupo, el archipiélago de soledades, el verdadero iniciador del movimiento teatral mexicano no actual. Impulsan la renovación absoluta de la escena mexicana. Ellos traen a lo último, Jean Cocteau, a quien imitaban hasta en el modo de vestir escandaloso. Cuando Novo fue director del Departamento de Teatro de Bellas Artes, fue cuando surgió efectivamente el teatro mexicano. Son responsables, en parte, de la televisión en México. Novo, con González Camarena, fue enviado en los años 40 por Miguel Alemán para estudiar la televisión que ya empezaba en Inglaterra. Ellos llegaron incluso a ser actores en el escenario acondicionado de la casa de María Antonieta Rivas Mercado. Acostumbraban representar ellos mismos los papeles. En una ocasión, cuando representaban Orfeo, hubo un temblor y toda la gente salió corriendo. A Cocteau le llegó la anécdota y la completó afirmando que el actor que hacía de Orfeo había muerto entre las ruinas. Villaurrutia cuenta esto y termina diciendo que ahí estaba él para desmentir a Cocteau. Salvador Novo le dice a Villaurrutia en una carta: leíamos a los extranjeros, los traducíamos. Vuelvo a vernos incurrir, como quien perpetúa una travesura, en entregar a los empresarios del teatro lírico una o dos revistas en que todos colaboramos anónimamente con escenas. Fue aquella nuestra primera incursión en el teatro. Pudimos ya cristalizar en el Teatro de Ulises un anhelo ferviente con tesis: la renovación del teatro en México, la creación de un teatro mexicano digno y moderno, nutrido en la experiencia del extranjero. Traducir las obras, montarlas, actuarlas. Fue aquel un bello momento del México nuevo que acallaba la balacera de la revolución. Se encaminaba hacia la cultura. El México de Diego Rivera y de José Clemente Orozco en Los Nuevos, de Carlos Chávez, igualmente agresivo, desde el podio y al frente de una orquesta y de un público a quienes por igual sacudía del marasmo a latigazos de modernidad estruendosa la abolición del cromo en la pintura, de la 1812 en la música de Benavente, en un teatro que llenamos con nombres entonces tan nuevos como O'Neill y Cocteau. En el Teatro de Ulises se anidó tu fraternidad con Agustín Lazo. Tú lograste sacarlo de la concha a la que tu muerte lo ha restituido. Ustedes dos tradujeron obras que, desaparecido nuestro grupo inicial, te pusieron ya en contacto con las compañías profesionales de una María Teresa Montoya, a quien ambos admiraban, y a quien dedicaste La Hiedra, cuando frecuentas el Café París y tu espíritu central entra en contacto con una nueva generación de jóvenes escritores. El caballero Usigli, como le llamabas, gestiona una beca para estudiar teatro en la Universidad de Yale, y de repente allá te vas con él. Volviste a México ya en plena madurez, escribiste comedias después de ejercitarte en el rígido soneto de los autos, organizaste la escuela de teatro y diste en ella clases de actuación, y tu amistad con Adolfo Fernández Bustamante aconsejó a este organizador la estructura que todavía rige la Unión Nacional de Autores, y emprendiste el teatro profesional como director totalmente técnico. Nuestros sueños de Ulises, tú los cumpliste. Nuevos autores italianos, franceses, norteamericanos y mexicanos, a quienes estimulabas con ejemplo y consejo. Nuevos actores a quienes adiestrabas con clases que aún no olvidan y que han normado desde entonces en la escuela de la que fuiste fundador. Los contemporáneos no forman estrictamente un grupo, coinciden en afinidades literarias, revistas hechas en común, influencias y aversiones compartidas, la misma intransigente actitud ante el arte. Se llaman así en honor a la revista del mismo nombre, Contemporáneos. Cada grupo o generación elige como punto de partida la certidumbre de la dependencia. No hay tradición, no hay mayores ejemplos aprovechables. Solo la posición crítica podrá hacer las veces de la tradición. Por lo demás, políticamente, Jorge Cuesta lo indica. Nunca hubo en México una generación más cortés, más conforme con su propio destino. Los contemporáneos empiezan su tarea bajo el mecenazgo de Vasconcelos, sin embargo no comparten el ánimo profético y bolivariano. Son, en forma expresa o implícita, una reacción contra las pretensiones épicas. Son un proyecto de cultura contemporánea al margen en una contradicción en la realidad mexicana. Su única protección es la burocracia. En ella ingresan y allí se extinguen más de una de sus carreras. Durante dos décadas se constituyen en uno de los elementos más renovadores y polémicos de la cultura mexicana.
promueven revistas, contribuyen a vivificar el teatro inmovilizado en la más inerte tradición española, crean grupos, dan a conocer autores, ponen al día en las concepciones de técnica y tradición, traducen profusamente e incluso preparan sketches de teatro frívolo. Fundan el primer cineclub de la República. Javier Villarrutia ejerce largo tiempo la crítica cinematográfica y Novo contribuye con guiones. Inician la crítica de artes plásticas, instigan a los pintores a buscar caminos diferentes y a no conformarse con la ya tan probada escuela mexicana. Difunden y asimilan la poesía nueva internacional, renuevan el periodismo cultural y el político, nacen frente al nacionalismo más agudo y lo combaten arduamente, defienden la libertad de expresión. La pródiga actividad pública de los integrantes de Contemporáneos trae consigo la batalla de las leyendas literarias, los mitos personales, el arte como voluntad y representación. Al margen de la mitología, su obra creativa es extraordinaria. La influencia del grupo, enorme, se da sobre todo en un estilo de entender y vivir la cultura. Rubén Salazar Mayén, el contemporáneo de todas las épocas, recuerda y explica así al grupo. Los que hoy son llamados contemporáneos eran en su tiempo un conjunto heterogéneo, un como montón de distintas tendencias e inclinaciones ligadas por la vocación literaria, aunque no identificadas o fundidas por ella. En una carta dirigida a Bernardo Ortiz de Montellano el 2 de diciembre de 1933, Jorge Cuesta se expresó así: se nos evita porque no se desea nuestra compañía literaria. Reunimos nuestras soledades, nuestros exilios, pero nuestra agrupación es como la de los forajidos, y no solo en el sentido figurado podemos decir que somos perseguidos de la justicia, alusión al proceso penal al que se sometió a Jorge Cuesta y a Rubén Salazar Mayén por la publicación de la novela Cariátide. Vea usted con qué facilidad se nos siente extraños, se nos destierra, se nos desarraiga, para usar la palabra con que quiere expresarse lo poco hospitalaria que es nuestra aventura literaria en el país donde ocurre. Esta condición quiere que sean nuestros personales aislamientos los que acompañen, los que constituyan un grupo. Efectivamente, la exclusión agrupó a los contemporáneos, los agrupó orgánica, no formalmente. Eran vistos con disgusto, sino con inquina. A tanto llegó esta antipatía que por ser algunos de los contemporáneos homosexuales, se atribuía a todos homosexualidad en días en que se consideraba pecaminoso y hasta delictivo serlo. De los contemporáneos tenía el vulgo la impresión de que eran una suma de 41 o amujerados, como se les llamaba a los homosexuales. Doble exclusión pesó sobre los contemporáneos, la de ser supuestamente homosexuales y la de ser aficionados al cultivo de las letras en una sociedad que veía con recelo a los intelectuales. Fue eso lo que hizo de ellos un grupo sin grupo. Javier Villaurrutia, como crítico y argumentista de cine, dramaturgo, novelista, crítico de artes plásticas, traductor, fue una presencia fecunda, pero como ensayista, literato y poeta es extraordinario. Poeta de minorías, hombre marginal, despliega en oposición a una poesía de seguridades y luminosidades pequeño burguesas la vigilia de una ciudad que aprende a conquistar las horas nocturnas y que vuelve a familiarizarse con la muerte. El sueño pierde sus prestigios y se convierte no en el territorio del instinto, sino en el final de la violencia y las persecuciones. En la vigilia se dan todas las posibilidades de la vida, el más auténtico fluir de las ciudades, la invasión de los ángeles como sexualidad furtiva, la atención de las estatuas. La noche es otra versión de los hechos, la negación y la amplificación de las costumbres respetadas. Quien quiere captarla, quien quiere descifrarla, deberá acudir al insomnio, cómplice de los instintos. La soledad humana necesita elegir, como sitios para descubrirse, a la noche y a la muerte, paisajes de su verdadera geografía. Y Javier Villaurrutia se describe a sí mismo dentro del teatro. Él dice: mi infancia está llena de experiencias teatrales. Entre 1000 juegos infantiles figuraba el teatro. En mi casa improvisaba pequeños escenarios y actuaba con mis compañeros de juego. También, ¿y quién que es autor teatral no los ha tenido? Tenía un teatro de títeres. Las muñecas hablaban por mi boca y el repertorio era, en un principio, el de las obras que publicaba Venegas Arroyo. Mi más antiguo recuerdo de una representación teatral es el de una función en el Teatro Fábregas, que equivalía a decir la comedia, o en otras palabras, ir a ver a la Fábregas. Lo que un niño recuerda de una representación teatral no es el sentido de las palabras, sino el sonido de las voces. Un niño recuerda también las formas y colores. Lo inviolable de la vida que te di no fue, para mí, la representación del día del estreno, sino el ensayo general. Yo había invitado a mis compañeros, los jóvenes poetas y escritores de Ulises y contemporáneos, Ortiz de Montellano, Gorostiza, Cuesta, Gilberto Owen.
Octavio Paz explica a Javier Villaurrutia como dramaturgo diciendo que sus obras están bien construidas, que son inteligentes y algunas contienen pasajes admirables, pero carecen de un elemento esencial, la teatralidad. Sin embargo, tienen un interés evidente. Son un documento social, son un retrato exacto, aunque involuntario, de la clase media mexicana del segundo cuarto de este siglo, más por lo que callan que por lo que dicen. Villaurrutia dio a conocer primero sus piezas en un acto, los llamó autos profanos, y después, ya más seguro de su oficio, compuso otras 6 obras en 3 actos. Todas las piezas están regidas por la misma estética. Se inspiró en la tradición francesa, los grandes dramaturgos del siglo XVII y algunos modernos como Girardot y Leonard. Siguió también al teatro de Boulevard, procuró observar las 3 unidades de tiempo, lugar y acción, y dentro de estos límites mover a sus personajes. Sus obras están construidas con precisión, pero conforme a una fórmula. Las piezas breves son más bien insustanciales, aunque eso sí, bien escritas. Cada personaje rivaliza con los otros en el arte de decir insignificancias distinguidas. Los conflictos son vagos y endebles como caracteres. Casi siempre la intriga gira en torno a una frase hecha y a sus distintos significados. Sea usted breve. ¿En qué piensas? Parece mentira, ha llegado el momento. Estas obritas, aunque ostentan como subtítulos las palabras enigma, misterio, mito y otras parecidas, no son poéticas, sino literarias. Las piezas en 3 actos están bien construidas, pero carecen de dimensión teatral. Son al verdadero teatro lo que un dibujo es a un óleo. El motor de la acción no es la ambición, el poder o el dinero, sino el deseo erótico en conflicto casi siempre con la moral social, es decir, con la familia. Las pasiones eróticas y los lazos familiares constituyen la doble fatalidad de este teatro de situaciones más que de caracteres. Las pasiones nunca se desencadenan del todo y los conflictos, antes de resolverse, se disipan. Sus 2 piezas más ambiciosas son Invitación a la muerte y La hiedra, una inspirada en Hamlet y otra en Racine. La primera está muy bien escrita, pero los caracteres son borrosos y la trama incierta. La segunda está mejor construida y tiene algunos diálogos lúcidos, impecables. En las notas de escenografía, Villaurrutia insiste en el buen gusto de los muebles y el decorado. El lenguaje que hablan sus personajes nos parece ahora tan remoto como los fatuos espejos donde se espían. Teatro psicológico sin conflicto de clase, generaciones o ideas. Es el mundo cerrado de las familias de la clase media que conservaban todavía las maneras afrancesadas de comienzos de siglo. Mundos de papás y de hijas, mamás e hijos, cuñados y hermanos. En un ángulo, discretos criados que nunca cometen una falta de lenguaje o de tacto. La figura que rige a esta sociedad hermética, minúsculo sistema solar, es el círculo. Natural y previsiblemente, en un momento del diálogo, recurso repetido en 2 o 3 ocasiones, un cínico observa que se trata de un círculo vicioso, no demasiado. El código de estas familias es el mismo de Villaurrutia: la decencia, el decoro, la reserva, formas púdicas del orgullo. Los personajes hablan como los héroes de las comedias francesas, pero su moral es tradicional, criolla, hispánica. Las pasiones que los sacuden son las que ponen en peligro la santidad del hogar y la integridad de la familia, el adulterio, y más insinuado que declarado, el incesto. Las alusiones a otras inclinaciones sexuales son más bien vagas. El tono moral al cual giran los personajes y que es el centro de casi todos los conflictos es la legitimidad. No es un accidente que una de sus obras tenga por título La mujer legítima, que la heroína de otra sea una hija natural y que el conflicto hamletiano de Invitación a la muerte sea el de un hijo ante una madre adúltera y un padre fantasmal. La legitimidad es la obsesión de las familias mexicanas. Villaurrutia no percibió las conexiones históricas del tema y lo trató desde un punto de vista estrictamente tradicional y psicológico, pero su pintura adolece de irrealidad. Describe un arquetipo que había perdido vigencia. La vieja familia criolla lo había aceptado a fines de siglo, en el momento de su fascinación por París. La revolución y las influencias norteamericanas habían barrido el modelo francés. En la época en que Villaurrutia escribió, ya no era así la familia burguesa mexicana, ni sus maneras e ideales eran los que describen sus piezas. La familia mexicana era, y es, más ruidosa y vulgar, más sensual y ávida, más vital e imaginativa. Nadie habla entre nosotros como hablan los personajes de La hiedra o de Parece mentira. Nadie dice reñir por pelearse.
Nuestro lenguaje es menos correcto, también es más rico y enérgico. Villaurrutia cerró los ojos ante los aspectos grotescos, absurdos o fantásticos de la realidad y construyó un teatro sin alas y sin garras. Ni realismo, ni imaginación, ni crítica, ni poesía. Sus personajes son sombras razonables y razonadoras, que en ningún momento perciben su realidad, fantasmas que nunca supieron que eran fantasmas. Uno de los mexicanos más inteligentes y lúcidos de este medio siglo, un hombre que no tuvo miedo de enfrentar sus inclinaciones eróticas a una sociedad dominada por un modismo feroz y obtuso, un poeta hondo y alto a la vez. No vio o no quiso ver el mundo en que vivía, no quiso verse en ese mundo. Sustituyó la realidad de México, brutal, sórdida, colorida, viva, por otra irreal, y que no era solo mediocre sino gris. ¿Ceguera? Más bien conformismo. Los personajes de Villaurrutia pueden violar las reglas sociales, pero jamás poner en duda su validez. La crítica en el sentido moral y filosófico es una noción desconocida para ellos. Gilberto Owen intenta de manera desesperanzada avenirse con una realidad. Admirador de Juan Ramón Jiménez, el descubrimiento de la poesía anglosajona, Eliot en especial, lo transforma. Se arraigó en el pesimismo, en la controversia entre el cielo o el sueño, en la creencia de naufragio inevitable de todo sentimiento. Salvador Novo vivifica el artículo, la crónica social y el ensayo. Es director de teatro y dramaturgo, excelente poeta amoroso y satírico y sagaz historiador de costumbres. Su prosa, flexibilizada por la disciplina periodística de este siglo, en más de un sentido, es la primera prosa moderna en la literatura mexicana, al reflejar y asimilar precozmente la cultura urbana, al revolucionar esquemas formales y darle ejemplaridad al uso desenfadado de la prosa coloquial. Como poeta cultivó por un lado la injuria y la exitología y por otro incursionó en diversas técnicas experimentales e hizo alternar la nostalgia por lo primitivo y la aversión irónica ante el progreso y el maquinismo, con la acreditación de materiales comunes y corrientes. Novo indaga en la tragedia del amor imposible, de la desolación sentimental en medio de la pasión física, de la angustia y la soledad de la vida marginal, con su falta permanente de raíces y asideros, pero también atestigua que el sentido del humor y la burla del lenguaje y desde el lenguaje son signos de madurez y civilización. Fue un promotor y precursor de los teatros pequeños. Al fundarse el Instituto Nacional de Bellas Artes, se le nombró jefe de departamento de teatro. En 1953 abrió en Coyoacán el Teatro de la Capilla. Hasta 1957 presentó 12 obras. Dirigió la Escuela de Arte Dramático, escribió para el teatro La Culta Dama, Diálogos a 8 columnas, Ha vuelto Ulises, Cuauhtémoc, La Guerra de las Gordas. Antonieta Rivas Mercado. En 1982, el cineasta español Saura estrenó en México una película basada en la vida de Antonieta Rivas Mercado. El film lleva su nombre como título. Mujer apasionada de vida insólita, se dedica al mecenazgo del grupo de contemporáneos y despilfarra en ellos la fortuna hecha por su padre durante el porfiriato, con tal de permanecer cerca del pintor homosexual Rodríguez Lozano, por quien se suicidó. En 1982 fundó el Teatro de Ulises con Villaurrutia. Tradujo La Escuela de las Mujeres de André Gide. Su labor de mecenas no se limitó al sostenimiento de Ulises, sino que además publica parte de la obra literaria de los contemporáneos y de Andrés Enestrosa. Como Valeria Mercado, publicó artículos sobre el teatro lírico durante su exilio en los Estados Unidos después de la derrota electoral de Vasconcelos, de quien fue devota partidaria. En Nueva York conoció a García Lorca, con quien llevó una amistad íntima. Volvió brevemente a México en busca de su hijo, cuya tutoría le había sido arrebatada en su juicio de divorcio. Partió de nuevo a Francia, donde vivió en la miseria durante varios meses. Una mañana entró en la Catedral de Notre Dame y se dio un balazo en la sien. Hubo que desacralizar la catedral por una mexicana. De su diario se conserva solamente la parte final, que Vasconcelos rescató en La Flama. El inicio de este fue quemado por su exmarido, a quien se le entregaron pertenencias personales de la muerta. Quedan las cartas al pintor Manuel Rodríguez Lozano, escritas en el periodo 1927 a 1930, editadas por Isaac Rojas Rosillo, y una famosa escultura de Guillermo Ruiz. Los contemporáneos nunca le tomaron realmente en serio. En Ulises le permitían que colaborara barriendo el teatro. Sin embargo, se le recuerda por su labor de difusión y modernización de la cultura nacional. Además, algunos de sus artículos norteamericanos son antecedentes del feminismo y la historia de la mujer en México.
Celestino Gorostiza. Su preocupación fundamental fue la de renovar el arte dramático. En sus primeras obras introduce nuevos recursos técnicos, de carácter intelectual y diálogo muy trabajado. Más tarde se interesó por los problemas de la realidad mexicana, como El color de nuestra piel, donde plantea el conflicto del espíritu mestizo, o en Columna social, en que trató con ironía la figura de los nuevos ricos. Escribió un estudio para la antología del tercer volumen del teatro mexicano del siglo XX y las paradojas del teatro. Fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes. En los contemporáneos podemos basar todo el inicio del teatro mexicano moderno. En su búsqueda, experimentación y renovación se encuentran las raíces del teatro actual, desde las escuelas de teatro, la actuación, las obras internacionales, los actores que no son necesariamente profesionales, sino gente inquieta en una exploración de nuevas actitudes, los directores. La ambientación escénica sin la revolución creada por los contemporáneos. El teatro mexicano habría permanecido en su anquilosamiento de teatro español vetusto montado en México. El teatro de orientación. El teatro de orientación es el tercer grupo de transición y renovación. Cubre sus primeras 2 temporadas con obras extranjeras de carácter universal y en una tercera con piezas de nuevos autores mexicanos ajenos a España. Ensaya las formas de la nueva dramática y lo puramente escénico, lejos de lo profesionalista. En 1938 la dirección del Teatro de Orientación es realizada por 3 directores, Javier Villaurrutia, Julio Bracho y Rodolfo Usigli, siendo jefe del entonces Departamento de Bellas Artes, Celestino Gorostiza. En el drama dialéctico de la renovación teatral, con igualdad, actitud de inconformidad y disidencia que ostentaron el teatro de Ulises y escolares del teatro, toca al de orientación desplegar la tarea que representa la culminación del ciclo de precursores, la adopción definitiva de los modos y maneras del moderno teatro europeo. Su creador y director, Celestino Gorostiza, del grupo Contemporáneos, inicia la tarea e intenta hacer un laboratorio, orientar con redundancia a un público que se desea participante, orientar en todo cuanto afecte a un interés, situación o problema colectivos o individuales, pero universalmente humanos. El teatro de orientación vive la etapa más difícil y prolongada de la renovación. Es otro paso para aligerar en lo económico al teatro del Estado y en lo cultural el teatro a la inteligencia del universal. Varias características distinguen a esta empresa: el repertorio extranjero, la producción universal, nuevos autores mexicanos, devotos de la dramática más ajena a España. Se ensaya, se pone a prueba y se devuelve, redimida, la actuación escénica, con nuevos actores que aprenden a conocer el territorio teatral. El papel del director es elevado, lo independiza, le otorga la autoridad necesaria para someter a las partes a la universidad, movimiento, al ritmo, a la natural fluidez de la obra. Asiste un nuevo público, persigue restituir a la puesta en escena su condición de equilibrio real, objetivo y sintético. A la dirección, la escenografía, la actuación, su importancia como unidades que se interrelacionan para crear la dramática escénica. El teatro de orientación crea en México el verdadero tipo de teatro experimental, que intenta definir las formas de la dramática y la escénica. Se cambia el concepto de dirección escénica del actor-director de la vieja escuela española, que ejercía la dirección para su lucimiento personal, o el de la primera actriz, el del espectador de teatro comercial que iba a ver a su actriz preferida, público que había perdido su capacidad de elemento catalizador. Conforme a las enseñanzas de Gordon Gray, Stanislavski, Meyerhold, Piscator, que significan la autoridad del director sobre el conjunto de detalles que es la representación. Gorostiza afronta la realización escénica con la idea de ensayarla en forma viva y eficaz y se convierte en el maestro de los jóvenes: Clementina Otero, Carlos López Moctezuma, Josefina Escobedo, Víctor Urruchua, Estela Inda, Carlos Riquelme, y se sitúa como ejemplo de los directores que vendrán después. México se encuentra con un repertorio y un estilo escénico desconocido, nuevos autores, nuevos actores, nuevos sistemas, alejados del profesionalismo. Conquistaban al teatro moderno y, reunidos en la orientación, buscaban su proyección en un público nuevo. Se recupera a Sófocles y Shakespeare, Molière, Cervantes, Chekhov y O'Neill, y se presentan por primera vez en México. La misma inconformidad con el pasado inmediato se manifiesta en las obras escritas que dan señales de prematura maestría en los 2 autores teatrales que nacieron en la orientación, Javier Villaurrutia y Celestino Gorostiza, que en cierta oposición a una difundida corriente de teatro comprometido que ve en las luchas indígenas y campesinas el tema redentorista por excelencia, intenta proveer al diálogo de una intencionalidad que vuelve al verdadero contenido de la obra.
El proyecto de Villarrutia es nítido: retomar el camino de Oscar Wilde, extremar la ironía y la fluidez epigramática, asumir las inepcias de un medio ambiente y devolverlas, luego de un tratamiento teatral, convertidas en agudas y elegantes verdades dolorosas. Adulterio, relaciones intimistas de madre e hijo, abandonos de hijos, luchas por el honor, amoríos de madrastras con hijastros, destrucciones del hogar. Si hay un transvestismo psicológico en la obra de Villarrutia, este no es sujeto a un exhaustivo tratamiento estético y acaba mostrándose como convencionalismo. En Parece mentira, En qué piensas, Ha llegado el momento, Sea usted breve, El ausente, La hiedra, La mujer legítima, Invitación a la muerte, El hierro candente, Pobre barba azul, Juego peligroso, en todas sus obras Villarrutia intentó en vano una desmitificación irónica de la existencia familiar y la vida matrimonial. El moralismo sigue imperioso y la gracia o la abundancia de las frases sardónicas no bastan para ponerlo en entredicho. Si algo afirma el teatro mexicano como constante es la invulnerabilidad del núcleo familiar, su fuerza que sobrevive a todas las impugnaciones. De nuevo, desde las butacas, las familias que asisten ven sacralizado en escena su imperio. Villarrutia carece del impulso social que originó a Bernard Shaw la capacidad autocrítica de una cultura que se corresponda con los dispositivos técnicos y dramáticos que la plasmen en escena. La esquizofrenia cultural se evidencia. La portentosa obscenidad que multiplica señales y frases provocadas en el teatro frívolo se vuelve, una vez establecida la respetabilidad del auditorio, una asombrosa capacidad de susto y conmoción morales. Villarrutia traduce a Chekhov, Romance, Pirandello, que le abren el camino madurando experiencias e influjos. Sus obras en un acto son inteligentes esquemas, dibujos de caracteres que juegan al amor, a la política, crean divertimentos, farsas políticas, con temas sencillos, ligeros, llenos de humor, en una lúcida progresión de la trama. Ninguna de sus obras mayores muestra la premeditación de lo mexicano, y sin embargo son netamente mexicanas en la discreción, en sus diálogos epigramáticos y en los problemas de la trama. Celestino Gorostiza se distingue por el juego de elementos oníricos que introduce en la acción: la escuela del amor, ser o no ser, escombros del sueño. Enuncia conflictos de conciencia que son problemas unilaterales, problemas no solo de la vida, sino del teatro. Era su época de revisión, de experimentación. Conoce las normas, los riesgos de la escena, elabora un repertorio y un estilo de actuación. Jorge Cuesta dice: Celestino Gorostiza demuestra que en el teatro es la vida quien obedece, pues arrancada a sus propias cadenas, es entregada al azar y queda a la merced de los dioses. Los nuevos comediantes, Clementina Otero, Alfredo Gómez de la Vega, Carlos López Moctezuma, Josefina Escobedo, Víctor Uruchua, Estela Inda, Carlos Riquelme, al relevo de los consagrados Virginia Fábregas, María Teresa Montoya, Fernando Soler, se sujetan y someten a un esfuerzo doblemente teatral. Se ha prescindido de los mayores énfasis, de la amplia y exaltada gesticulación, de la presencia tormentosa sobre el foro. Ahora se anhela una suerte de neutralidad, servir módicamente de corriente transmisora, un estilo ponderado, amable, que ni siquiera el apogeo de las técnicas stanislavskianas vía el estudio de Sequizano amenguará, y que será continuado por una mesura un tanto monocorde, siempre sin grandes relieves, la mesura de actores como Ignacio López Tarso. Las influencias escénicas de Gordon Grave, de Stanislavski, de Meyerhold son asimiladas o imitadas con gran lentitud, y morosamente va surgiendo la autoridad del director sobre el conjunto de detalles que es la representación. Sequizano es el primer director que es monstruo sagrado. También con lentitud se siguen representando a O'Neill, a Ibsen, a Chekhov. En 1936, al regresar Rodolfo Usigli y Javier Villarrutia de una estancia en la Universidad de Yale, difunden un conocimiento, la técnica de composición dramática, hasta entonces ignorada por los dramaturgos mexicanos. La obra teatral de Salvador Novo fracasa, no obstante su talento y su deslumbrante juego verbal. No dispone en este campo de la imaginación y la feroz irreverencia que distinguen a gran parte de su producción. En sus comedias, en sus diálogos, la carga humorística de Novo se evapora. No logra volver permanente su afán de agudezas wildeanas. Así inaugura el teatro de los temas prohibidos, como tratando la homosexualidad en el tercer Fausto. En las piezas de crítica social, como en A 8 columnas, defiende el derecho a la vida privada y ataque al periodismo gangsteril. La culta dama burla de las mujeres de sociedad. El melodrama termina imponiéndose. En las piezas antihistóricas como La guerra de las gordas o Cuauhtémoc es muy rígido el abordaje de los mitos.
Rodolfo Usigli es el caso más singular del teatro mexicano. No es precisamente fruto de orientación de ninguno de los otros grupos en los que la acción de aquel se prolonga. Ha venido haciendo su obra aislado, solitario, esforzadamente, sin compañías profesionales, en una atmósfera de insistente discolería. Como teórico del teatro, como director, al principio su preocupación es encontrar un orden y un método particulares, fundados esencialmente en la pureza, la realidad, la exactitud. Realiza su primera labor de director en el Teatro Radiofónico de la Secretaría de Educación Pública, una forma de curso animado de literatura dramática. En 1933 dirige e interpreta El Candelero de Musset en el Teatro Hidalgo. En el Orientación interviene en la quinta y última temporada, como traductor y director de biografía de Berham. Su experimento de teatro de medianoche representa la única coordinación de todas sus facultades para poner en movimiento su sistema propio de dirección. Pese a las diferencias que mantiene, sigue la línea de orientación que lo justifica. Rodolfo Usigli asocia a su condición de dramaturgo la de ensayista, preocupado por las formas de sentir y de pensar del mexicano. Está reconocido por la crítica como el autor de la pieza clásica del teatro mexicano, El Gesticulador, pieza para demagogos, con una situación que podría haberse tratado en tono de farsa. Usigli hizo un melodrama, o sea, un drama en el que cuentan más los improbables golpes del azar que los rasgos de carácter. César Rubio, profesor de historia, se hace pasar por César Rubio, general de la Revolución, asesinado misteriosamente muchos años atrás. Primero es solo una impostura para ganar dinero y así salir de la pobreza, pero después es patriótica identificación con los ideales revolucionarios. Irónicamente, César Rubio, profesor, muere asesinado por el mismo que asesinó a César Rubio, general. Esta nítida duplicación de destinos es parte de un complicado juego de formas que Usigli ha descrito en su Itinerario del autor dramático. La acción dramática dividida en 3 actos, con la unidad de acción, lugar y si no de tiempo, por lo menos con perfectas simetrías en los intervalos del tiempo. La exposición, el nudo y desenlace se abren en curvas ascendentes y descendentes, con ritmos en sus puntos críticos y culminantes, con la alternancia de escenas familiares y políticas, con variantes sucesivas en la discusión sobre qué es la verdad en símbolos, en contrapuntos de efectos teatrales y símbolos. Pieza bien hecha, sin duda, cuyo valor dependerá de la interpretación que le demos, sea como caso mexicano de hipocresía social, sea como caso universal del deslinde entre unidad y mentira en la conciencia humana. Corona de Sombras es una de sus obras más ambiciosas. Pieza antihistórica, dice él, sobre un tema histórico, las trayectorias trágicas de las vidas de Maximiliano y Carlota. No es, en verdad, antihistórica. En todo caso, podríamos llamarla defectuosamente histórica. Usigli parte a veces de los hechos conocidos o los interpreta de modo poco satisfactorio para un historiador. Antihistórica sería su pieza si mostrara irreverencia por la historia, o si recurriera a anacronismos para iluminar su tema con las luces de una filosofía personal. Pero Usigli ha escrito escenas con efectismos de melodrama histórico y diálogos en que las frases siguen las líneas convencionales de un melodrama histórico. Lo más antihistórico de su pieza consiste en que los personajes hablan demasiado solemnemente, como si hubieran leído una historia del imperio escrita por Rodolfo Usigli. Sin embargo, es el primero en romper las murallas de las compañías comerciales. Inaugura su teatro en la escena, la comedia Medio Tono, que la primera actriz, María Teresa Montoya, estrena en el Palacio de Bellas Artes en 1937. Sus piezas fueron estrenadas mucho tiempo después de escritas, pues ningún teatro quería estrenarlas. Solo 10 o 15 años después son dadas a conocer al público. Es el primero en concretar y verificar teatralmente las nociones de la realidad mexicana explícita en sus prólogos y epílogos. A Bernard Shaw le escribe anunciándose como el principal dramaturgo mexicano. Yo reconozco gustosamente su modelo en este y en otros aspectos, que fue leyendo las piezas de usted, como descubrí la necesidad de escribir prólogos y epílogos. Por su retórica incitante son realmente ensayos sobre cuestiones históricas, sociológicas o políticas de México, y aun en sus escritos para periódicos, por el deleite con que parece cultivar enemistades, por su sentido polémico acerca de lo que roza y de los ideales del arte dramático de los cuales él se erige el sumo representante. La técnica de composición dramática la toma muy en cuenta. Coincide en la moda de la búsqueda de las esencias de lo mexicano. Se nota hoy incapaz de sostener su desafiante subtítulo de Teatro de Ideas. En sus obras Noche de Estío, El Niño y la Niebla, Medio Tono, Otra Primavera, La Mujer no hace milagros, Aguas Encantadas, La Familia cena en casa, Corona de Sombras, La Función de Despedida, Corona de Fuego, El Gesticulador, que fue escrito en 1937 y estrenado hasta 1947, con graves problemas de censura.
Según Usigli, el teatro de ideas es particularmente difícil en un país corrompido por el mito enfermizo y la falsa tradición. Lo que fue la novedad en sus obras, su autocelebrada perspicacia intelectual y su índole polémica, se agotó con celeridad. El primer escollo es la convención típica, lo que implica la imposibilidad de abandonar la familia como centro de acción, lo que lleva a la consagración de los prejuicios, miedos, falsas audacias y logros sociales de la clase media mexicana. Félix Cortés Camarillo anota: las piezas fundamentales de Usigli están situadas en las colonias Juárez y Condesa de la Ciudad de México. Terciopelos más o menos raídos, tibores de porcelana, escaleras de granito o mármol barato, ocasionales candiles de cristal de Bohemia, ventanas regulares y casi siempre cerradas. No debe engañarnos el polvoriento ambiente del sureste de Nuevo León, en el Gesticulador, o el divinamente infernal camino que lleva a la casa de campo de Diana, en el Apóstol. La real ambientación es siempre de familia burguesa en ascenso, de familia aristócrata en franca decadencia, siempre en crisis interna y a consecuencia de la Revolución Armada, siempre en la sala tradicional con su sofá, 2 sillones, mesas de centro y ventanas a la terraza o al jardín. Entre esta plácida escenografía se desarrolla lo estentorio del diálogo, la decisión de hacer caber en frases redondas y pulidas el conflicto de una clase reprimida por su falta de elegancia interna y nerviosa o desesperada por la irrupción brutal de la realidad exterior. El medio tono que Usigli le atribuye psicológicamente a la clase media se desliza en sus obras como la huida de la revolución que quiere anegarse en fines felices, como la gama de armonía social que identifica lo ibseniano con el espíritu de resignación o que ve en los artistas a la bohemia romántica hecha para complacer y entretener a la sociedad burguesa. Dos temas que se entremezclan y le han dado forma y reputación al teatro de Usigli: la suplantación y el anhelo de poder. En su desigualdad trilogía impolítica, Noche de estío, El presidente y el ideal y Estado de secreto, Usigli se propone denunciar la corrupción que invade totalizadoramente la vida mexicana, entre sinceridad, simplismos y acatamientos. Si la revolución ha fallado, que se salve la familia. Y el concepto de héroe, así lo atestigua en el filo de una intención crítica interrumpida. El teatro de orientación logra continuar con la renovación teatral que el teatro de Ulises señaló inicialmente, así como permite el surgimiento de nuevos autores, diferentes técnicas de actuación y la transformación de los actores recientes. El teatro decae en los 40. Cuando el movimiento del teatro de orientación declina y el naciente auge cinematográfico convoca a quienes le dieron vida, la secta herética se disuelve, ganados sus feligreses por el profesionalismo literario o periodístico y por la burocracia. El teatro mexicano entonces padece la crisis más amarga de su existencia. Retorna la hora de la desconfianza, las luchas aisladas, personales, contra la indiferencia o la oposición de los teatros comerciales. Escasos autores logran breves apariciones, en una diversidad de estilos, formas y sistemas, con un solo denominador común: el sistema viciado de las viejas compañías. Algunos se acercan a la escena con prudentes proposiciones religiosas. Javier Icaza, Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe, o ensayan versiones dramáticas de sus propios relatos novelescos. Julio Guzmán, Divorciadas, o Revolucionarios, Mariano Azuela con Los Caciques, o ejercitan un género policíaco de aspiración popular. Adolfo Fernández Bustamante y Antonio Elie, con El crimen de insurgentes, o prolongan la línea del astracán español como Bravo Reyes y Luis Echeverría con Educando a Mamá, que se acomoda más fácilmente a la clientela del teatro ideal y a los excesos de las hermanas Isabelita y Anita Blanche, sus inalterables primeras actrices. Otros recogen las enseñanzas históricas: Joaquín Méndez Rivas con Cuauhtémoc, o alguna anécdota político-social con moraleja revolucionaria. Armando y Germán Litz Azurbide en pequeñas obras que sirven su finalidad educativa escolar. Los hay que buscan cierta depuración dramática en cuanto a temas y tratamientos: Alfonso Gutiérrez Hermosillo, La escala de Jacob, o que vuelcan cierta carga de ironía en la influencia de lo tradicional y lo culto, con pasión y rudeza. Margarita Urueta con San Lunes, o que, injertando imaginación en la realidad, instauran un aire de sensualidad que no excluye la ternura, como Magdalena Mondragón en Cuando Eva se vuelve Adán. Otros arriesgan el injerto de García Lorca en El propio mundo en conflicto. Eugenio Villanueva con Pálida amiga intentan problemas psicológicos en torno al problema amoroso. José Ramírez con Él, ella y el otro, o reviven el propósito nacionalista como Ladislao López Negrete en Una Eva y dos Adanes, o acogidos a la responsabilidad de la comedia mexicana que en 1938 vería también languidecer su última temporada. Continúan una labor que oscila entre los dos mundos, de la forma benavantina y el contenido nacional. Parada León con El porvenir del Dr. Gallardo, un melodrama. Catalina Dercel con Lo que solo un hombre puede sufrir, se acoge a lo histórico. Julio Jiménez Rueda extrema el vuelo de la fantasía en Miramar, y José Joaquín Gamboa con El caballo
Caballero, la muerte y el diablo, inaugura una obra en que el acento de disolución y los conflictos del mundo femenino vuelan una ansia de reivindicación. María Luisa Ocampo con Más allá de los hombres, Amalia Castilla Ledón con Cuando las hojas caen. Otras obras mantienen su fidelidad poética a lo popular mexicano, con la aceptación voluntaria y el trasplante de formas lorquianas, cercanos al folclore y al canto. La mayoría cayó ante el empuje de las nuevas promociones de dramaturgos iconoclastas o víctimas de experiencias entre empresarios, actores y público. Se sometieron al aislamiento o se sacrificaron al automatismo de las compañías comerciales y el teatro mexicano sufre una decaída, a pesar de los logros de los precursores de Ulises y Orientación. El Teatro de México. La renovación teatral se había ya iniciado y era imposible que el teatro mexicano decayera totalmente. Surge Miguel N. Lira, quien maneja elementos vivos, costumbres y colores de una poesía lírica que no traiciona la concepción dramática. Participa en varias compañías profesionales y se asocia con autores que vienen de dos corrientes teatrales, el teatro de orientación y la comedia mexicana. Concepción Sada, María Luisa Ocampo, Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza y los nuevos escenógrafos que construyen un sentido moderno del espacio, Julio Castellanos y Julio Prieto. Juntos constituyen una empresa renovadora, el Teatro de México, compendio y culminación de todos los esfuerzos realizados. Recoge y ofrece en 3 temporadas a los dramaturgos más calificados, alternándolos con algunos extranjeros, pero no se preocupa porque surjan nuevos valores. Las mujeres escriben para el teatro hasta culminar con una Luisa Josefina Hernández o en María Luisa Algara, quienes renuevan el aire. El anhelo femenino de manifestar sus experiencias en el teatro es una de las reacciones características contra el pasado inmediato. Catalina Dercel se acerca al melodrama. María Luisa Ocampo ensaya los problemas sociales. Julia Guzmán analiza la libertad femenina. La etapa crítica del Teatro de México corre de 1938 a 1942, demostrando que es el más serio y ordenado, y el Teatro de México se convierte en un teatro mexicano, lo cual no implica la vuelta al costumbrismo o al naturalismo, ni una adhesión al neorrealismo. Se aceptan todas las escuelas, todas las técnicas, todas las calidades, a condición de que no se rompa el nexo con el público, porque el teatro mexicano ha aprendido que en la medida que el teatro se aleja del público, deja de ser teatro, que una de las condiciones básicas del teatro es el público, y el teatro mexicano renuncia modestamente a sus pasadas ambiciones de universalidad y se torna nacionalista, localista, provinciano, pretendiendo la universalidad por el solo hecho de ser mexicano. Sin embargo, hacia 1947, el teatro era un espectáculo venido a menos. El Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública vasconcelista se había transformado en la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, lo que después sería por ley de 31 de diciembre de 1946 el Instituto Nacional de Bellas Artes. Con esto se nota el interés del Estado por impulsar la universalidad del arte en México. Carlos Chávez es el primer director del IMBA y Salvador Novo su primer jefe del Departamento del Teatro. Se establece entonces un programa de teatro infantil y la creación de una escuela de arte teatral, temporadas de teatro mexicano o de repertorio universal. En 1947 se efectuó la primera temporada de Teatro del IMBA, con teatro mexicano, con autores como Villaurrutia, Agustín Lazo, Rodolfo Usigli, Francisco Monterde y Max Aub. A partir del año siguiente, en 1948, se estableció una temporada anual de teatro mexicano y universal, con autores de la propia Escuela de Arte Teatral. Proa Grupo. Los esfuerzos llevados a cabo por Teatro de México cristalizan en los jóvenes que experimentan hasta conseguir pequeñas salas de teatro y se inaugura el Teatro del Caracol en 1949. José J. Aceves y su Proa Grupo lo toman como sede definitiva. El Teatro Panamericano, mientras tanto, experimenta. Lo dirigen Fernando Wagner, José Atolini, Neftalí Beltrán, con una marcada preferencia del repertorio extranjero. Wagner incluso representa en inglés 2 obras, una del autor mexicano Ramón Noya y otra de Celestino Gorostiza. Las empresas comerciales se oponen al teatro mexicano. El principio de la continuidad colonial con respecto a España fue perceptible en la poesía hasta el modernismo. El teatro mexicano fue abandonado a sus escasas fuerzas y sujeto a emplear en sus realizaciones escénicas, interpretar medios económicos y aún el público al servicio de lo español. México se esforzaba en definir las formas y la temática de su naciente teatro, pero encontraba una fuerte oposición en las empresas comerciales, reacias a su identificación. El teatro mexicano ya se había resignado a ser un teatro español, nacido en México.
y siendo una imitación importaba menos que sus modelos, y ni siquiera ofrecía el sello del repertorio francés que Virginia Fábregas representaba con decoro y gran audacia, como a los autores del teatro psicológico. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado a un costado de la Alameda Central el 29 de septiembre de 1934 y plantea el problema de los géneros y del teatro nacional. Se integra el ballet, la ópera, el drama, pero se abre la interrogación: ¿existe algún ballet, ópera, pieza dramática reveladora de un arte auténticamente mexicano? Predomina el criterio nacionalista y se elige una obra de espíritu clásico de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. Para interpretarla se forma una compañía de comediantes mexicanos que encabezaba María Teresa Montoya. El escenógrafo titular fue Carlos González, que otorga a la obra un marco de gran espectáculo. Sin embargo, esto no resuelve el problema de que el Teatro de Bellas Artes pueda ofrecer un teatro mexicano que exprese y define el espíritu nacional. Tampoco encuentra nuevos valores hasta que el antiguo Departamento de Bellas Artes cambia su nombre por el de Dirección Extraescolar y Estética y el Instituto Nacional de Bellas Artes se transforma dirigiéndose especialmente a las nuevas generaciones. En 1942, el PROA Grupo se acoge a un rincón del Palacio de Bellas Artes e inicia sus experiencias en una continuación del teatro de orientación, pero haciendo surgir a nuevos autores: Luis G. Basurto, Edmundo Báez, Wilberto Cantón, María Luisa Algara, José Atolini, Clemente Soto Álvarez, Luis Espota. Además repone obras de Magdalena Mondragón, Sor Juana Inés de la Cruz, Javier Villarrutia, María Luisa Ocampo, José Peón Contreras y Víctor Manuel Díaz Barroso. José Aceves es su creador, director, mantenedor, que también presenta una obra suya, Primer Sueño. Se recupera la más noble tradición clásica española con Hermilio Abreu Gómez, en quien influye lo popular y lo hermético, los ofrecimientos apasionados con José Atolini, las expresiones benavantinas contemporáneas con Luis G. Basurto, la proximidad rural de lo mexicano con Edmundo Báez, la preocupación intelectual analítica con Wilberto Cantón. Los hallazgos de Aceves y su PROA Grupo vuelven a ser la verdad provisional. Se retorna a la fidelidad del principio teatral y se contagió a otros, único grupo que logró superar la etapa del experimento privado y practicó con inteligencia, asentándose en el Teatro del Caracol. El PROA Grupo promueve la moderna colección de teatros caracoles, los pequeños locales acondicionados como un fruto del movimiento reformador alejado del colonialismo español y de sus formas caducas. El PROA Grupo desciende del Teatro de Ulises y de Orientación en la misma búsqueda de una expresión teatral auténtica y nueva. La linterna mágica. En los experimentos que nacen a raíz de la renovación teatral, en 1946, José Ignacio Retes inicia La linterna mágica, del que surge como autor José Revueltas, y el nuevo Teatro de Arte Moderno que organizaron en 1947 Cerver Dariu y Lola Bravo, así como el Teatro Estudiantil Autónomo de Javier Rojas, que también se inicia en 1947. Ignacio Retes dirige un repertorio que comprende obras de Sor Juana y Ruiz de Alarcón, de Jiménez Rueda, Bustillo Oro, O'Neill y Federico García Lorca. TEA. Javier Rojas funda el Teatro Estudiantil Autónomo en 1947, con el objeto de ejercitar la fórmula popular del sainete y de la farsa, aplicándolos a las expresiones de México. Se dramatizan corridos junto a los clásicos entremeses cervantinos y los pasos de comedia de Lope de Rueda y las farsas de Antonio Venegas Arroyo, para fecundar la mente del pueblo con un teatro fiel a sus orígenes. Van a la plaza pública, levantan su escenario portátil, algunas cortinas y trastos, recorriendo barrios de la ciudad y pequeñas poblaciones del interior del país. Escriben para La linterna mágica Isabel Villaseñor, Antonio Acevedo Escobedo, Rubén Bonifaz Núñez y Javier Rojas. El TEA experimenta un teatro transhumante, cuyo valor fundamental fue el intento de crear una conciencia teatral en el pueblo mexicano basándose en sus propias tradiciones. Nuevo ciclo del teatro mexicano. Al transformarse el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública vasconcelista en la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, al Estado le importa fortalecer el carácter y la personalidad nacionales, le interesa hallar, proteger, impulsar la universalidad del arte mexicano. Carlos Chávez es el primer director del IMBA y Salvador Novo su primer jefe del departamento de teatro. Se establece un programa, fortalecimiento del teatro infantil, con obras como Don Quijote Astucia y El sueño de una noche de verano, creación de una escuela de arte teatral, auspicio del Teatro Guiñol para ampliar las campañas educativas, temporadas de teatro mexicano o de repertorio universal. 1947 es un nuevo ciclo para el teatro mexicano.
Artistas y escritores que habían militado en las filas del vanguardismo empiezan a incorporarse a la lista de los autores dramáticos en obras que pueden diferir en calidad, en estilo y en tendencias, pero que coinciden en el propósito de expresar las realidades de México y de hacerlas accesibles al público mexicano. Agustín Lazo, el gran pintor, había traducido a Girardot, Pirandello, Sansecondo y Bontempelli. Se especializa como escenógrafo en París al lado de Dublín y debuta como dramaturgo en la temporada de 1947 en el Palacio de Bellas Artes con La Huella, en un ambiente de una vieja hacienda a inicios de la Revolución. En 1948 estrena El caso de Don Juan Manuel, versión dramática de una leyenda colonial en el Teatro de la Posada del Sol. En 1950, después de estrenar El don de la palabra en el Teatro Ideal, Agustín Lazo enmudece para el teatro. José Revueltas probó sus posibilidades como dramaturgo en Israel, que representa el grupo experimental La Linterna Mágica, y debuta profesionalmente en 1950 con El cuadrante de la soledad, en la que presenta una versión calidoscópica, mediante el uso de escenarios simultáneos, del barrio bajo de la Ciudad de México. Con esta obra marcó rumbos y posibilidades para nuevos autores. Salvador Novo se da a conocer como dramaturgo en 1951, después de haber actuado, dirigido y traducido para el Teatro de Ulises, con una sátira de la alta sociedad de México llamada La culta dama, que obtuvo un gran éxito del público. Posteriormente, en su teatrito de La Capilla, continuó ejerciendo la dirección teatral, tradujo a Rosino y a Terrón y estrenó unos pequeños e ingeniosos diálogos históricos y una pieza corta, El joven segundo, y la comedia satírica A 8 columnas, en la que hace una amarga crítica de ciertos aspectos del periodismo mexicano. Rafael Solana, periodista, autor de cuentos, novelas y ensayos de vena humorística, estudió para actor en la Universidad de México con Fernando Wagner y se da a conocer como dramaturgo en 1592 con Las Islas de Oro en el Teatro Colón. Solana imprime en sus obras un aliento poético en un tono de farsa. Su obra que alcanzó mayor éxito fue Debiera haber obispas. Ignacio Retes, cuyas primeras intenciones fueron también las de ser actor, publica en 1944 una comedia en la revista Letras de México, El día de mañana. Se decidirá por un teatro mexicano moderno, realista, de contenido social. En 1953 debuta en el Teatro del Carballito con El área de la locura, ambientada como El cuadrante de la soledad, en el barrio bajo de la Ciudad de México, y realizada también por medio de escenarios simultáneos. Las escenas resultan de una crudeza que repugna al gusto del público burgués de entonces y tiene que ser retirada después de pocas representaciones. Pero Ignacio Retes triunfa más tarde, en 1954, con la pieza Una ciudad para vivir, estrenada en la Sala Chopin. El teatro mexicano vive un aire de renovación, un ambiente de fuerza que se ha venido preparando desde el Teatro de Ulises. Teatro, el germen del teatro actual. Rodolfo Usigli deja como valiosa herencia su creencia en la necesidad de construir un teatro nacional. Este autor funda el Teatro Dramático Mexicano Contemporáneo, el cual comparte con el ciclo narrativo conocido como Novela de la Revolución, un profundo escepticismo ante el sistema político, aunque también participa del sueño de lograr un arte nacional que la pintura plasmaba en los edificios públicos. La obra de Usigli reacciona contra lo que se ha llamado malinchismo cultural de los escritores agrupados en torno a la revista Contemporáneos. No obstante la reacción que suscitó, los esfuerzos de Salvador Novo y de Javier Villarrutia rindieron frutos. Los gustos europeizantes de los contemporáneos fueron un esfuerzo contra la corriente del momento, que consistió en hacer del arte una epopeya. Entre la postura de quienes querían una cultura nacional a la altura de la cultura europea y aquellos que insistían en centrar el arte alrededor de la raza y la memoria, Usigli opta por una estrategia intermedia. La obra usigliana echó a andar una manera de concebir el teatro que ejercía gran influencia sobre los porvenir como Sergio Magaña y Carballido. Usigli se atuvo a la realidad social y política urbanas, incluso al ubicar algunos textos en provincia. El esfuerzo de Usigli consistió en hacer del teatro un espacio de indignación moral de capacidad crítica. Usigli, junto con Salvador Novo y Javier Villarrutia, forma la trilogía de maestros que sirve de referencia a las nuevas generaciones. En torno a su acción han ocurrido los principales acontecimientos de la historia del teatro mexicano contemporáneo. El refugio de la afición escénica en las instituciones de cultura superior, germen del teatro universitario. Llega a México el director japonés Seki Sano, alumno de Teatro de Arte de Moscú y discípulo de Stanislavski, quien introdujo las teorías del innovador ruso y la escuela del realismo poético representada por Tennessee Williams y Arthur Miller. Se importa el teatro de bolsillo por José de Jesús Aceves para presentar en su pequeña sala El Caracol algunas muestras de teatro bolivariano de París.
se inaugura el Teatro de los Insurgentes con la revista musical Yo Colón, de Alfredo Robledo, protagonizada por Cantinflas. Proliferan las pequeñas salas y Salvador Novo produce y dirige en La Capilla Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y abre las puertas al teatro de vanguardia con la primera traducción castellana de La Cantante Calva, de Eugene Ionesco, hecha por Álvaro Arauz. En el Distrito Federal no se presentaba nada que fuera nuevo, que despertara inquietudes o interrogantes, siendo así el espectador alguien convertido en un mero objeto pasivo. Sequizano, con todo su caudal, dio la oportunidad de conocer obras de dramaturgos hasta entonces desconocidos en México. Así era en los 40. La escena no practicaba ninguno de los postulados que entonces removían cimientos en Europa. Eran las concepciones de Brecht, Artaud, etc. Así como vocero de aquello, Sano, en Bellas Artes, en 1948, representó Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Posteriormente, Corona de Sombra, de Rodolfo Usigli. De Un tranvía llamado Deseo, Dolores Carbonell y Luis Javier Mier explican en Sábado. Si bien en 1949, Williams, Sequizano y su grupo de actores fueron tachados de inmorales por algunos miembros del público, demasiado sensibles a los nuevos temas del realismo norteamericano, Bellas Artes dejó la puerta abierta a otras obras del mismo autor. En 1961, dos compañías norteamericanas pusieron 3 obras de Tennessee Williams en la capital: El dulce pájaro de la juventud, El zoológico de cristal y El último verano. Entre los casi 20 años que mediaron entre la apuesta de Sequizano y de Dimitrio Sarraz, algunos comentaron en varias ocasiones la poética brutalidad del teatro del norteamericano, y desde las páginas del suplemento México en la Cultura, Fausto Castillo anunció la próxima traducción de su último drama. Quisiera que dentro de poco tiempo cualquier compañía seria comenzara a ensayar esta pieza. No porque se trate de una obra maestra, sino porque es teatro vivo, actual, que plantea problemas de nuestro tiempo. Sequizano, María Douglas y Wolf Rubinsky le darían una hermosa réplica a la apuesta americana. La sugerencia no llegó a los hechos. Rubinsky no representó después ninguna obra de Williams, aunque trabajó con Sano en otras puestas en escena. Solo volvió a ser Stanley en un teatro de Madrid, donde conoció y cultivó una amistad con el mismo Tennessee. Escolares del teatro. Julio Bracho recoge la herencia del Teatro Ulises y funda en 1931, subvencionado por el gobierno, Escolares del Teatro, en una sala de la Secretaría de Educación Pública que ya se llamaba Teatro de Orientación, del cual en 1932 Gorostiza toma el nombre para su grupo. En Escolares del Teatro, cada quien ejerce su cargo. El director ya no actúa, se preocupa solo por la dirección escénica y el justo equilibrio. En una pequeña sala el teatro se inaugura con Proteo, de Francisco Monterde. Esta será la primera puesta en escena hecha por un grupo experimental de autor nacional. Los grupos experimentales representaban normalmente a John M. Synge o a Augusto Strindberg. Monterde es autor de temas políticos, sociales, psicológicos y de ambiente rural. Monterde es un autor de la generación que vivió la sacudida de la Revolución. Monterde, como toda su generación, tuvo que comprender al pueblo, sus costumbres, su folclore, etc. Es uno de los autores que redescubría México, pero al margen de la literatura de la Revolución o de la corriente indigenista. Es un autor que vuelve los ojos hacia la colonia, como también lo hicieron Hermilio Abreu Gómez y Julio Jiménez Rueda. Julio Bracho, fundador del Teatro de Orientación, le imprimió su propio sello. Bracho se preocupó especialmente en los problemas de dirección y moldeamiento de nuevos actores. Introdujo la enseñanza teatral y los ejercicios de actuación escénica, primero en el Teatro Orientación, pero donde sus esfuerzos realmente cristalizaron fue en las escuelas nocturnas de arte para trabajadores. El Teatro de Ahora es creado en 1932 por Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, ambos pertenecientes a la corriente literaria La Novela de la Revolución, cuyo objetivo es llevar la anécdota de la Revolución a una categoría espiritual. Como es de suponerse, el Teatro de Ahora significó la antítesis del Teatro Ulises. El Teatro de Ahora estaba encabezado por Ricardo Motio, un veterano del repertorio español. La escenografía quedó a cargo de Carlos González, quien se había forjado bajo la dirección de Bracho en el Teatro Orientación. Es un teatro de temática nacionalista, de género social y político, que enlazan la anécdota revolucionaria con los recursos realistas de fines educativos más que estéticos. Las puestas en escena eran chatas, seguían las formas tradicionales del teatro español, pero injertando temas y anécdotas de la revolución, donde el campesino es el personaje principal. Es un teatro antiindividualista, pero al mismo tiempo de un profundo valor psicológico. Por ejemplo, Magdaleno destaca los conflictos humanos y con ellos crea sus personajes, como se puede apreciar en sus obras Pánuco 137, Emiliano Zapata y Trópico.
Lo mismo podríamos decir de Bustillo Oro con sus obras Tiburón, Los que vuelven y Una lección para maridos. El teatro de ahora es un teatro político que no se plantea problemas de estructura o de estética dramática, sin embargo su temática es la realidad mexicana. Desgraciadamente Mariano Azuela no se unió a este teatro, aunque era afín a él tanto por sus obras literarias como por su concepción de la realidad mexicana y del teatro que debía hacerse en México. El único momento en que trabajó junto con Magdaleno y Bustillo Oro fue para hacer una adaptación dramática a su novela Los de Abajo, aunque ya existía otra adaptación hecha en 1929 que él había repudiado. Otro autor que colaboró con ellos fue Roberto Soto, autor de género lírico, pero que en esta ocasión presentó en el Teatro Esperanza Iris en 1932 tres obras: El Periquillo Sarmiento, El Corrido de la Revolución y El Pájaro Carpintero. El valor del teatro de ahora radica no solo en la selección de temas que hizo, sino que por su composición transpone las habituales fronteras de la revista. Este teatro se ha prolongado ostensiblemente hasta nuestros días, teatro que define claramente sus fines educativos y de propaganda más que estéticos. Los nuevos. En 1950 surge Federico Schroeder Inclán, sin ningún antecedente teatral, artístico ni literario, ingeniero de profesión y no mucho menor en edad que los autores que estrenan a finales de los 40 o principios de los 50. Schroeder es como un producto natural del ambiente escénico que está surgiendo en México. Sin gran dominio de la técnica ni del lenguaje, posee, no obstante, un seguro instinto dramático, y sus asuntos, libres de todo prejuicio libresco, son el resultado de una apasionada observación directa. Moderno, realista y con preocupaciones de índole social, toca todos los temas, lo mismo los históricos, en Hidalgo hoy invita a la güera, que los de carácter sociológico, Luces de carburo, Espaldas mojadas cruzan el Bravo, El duelo, o los de ambiente frívolo, o a los que consigue dar un toque psicológico y moral, como La última noche con Laura, Una mujer para los sábados, El deseo llega al anochecer. Por su falta de pretensiones literarias y por su mayor contacto con la realidad, Federico Schroeder Inclán se convierte en el nexo entre los autores maduros y los entonces considerados como la nueva generación, en la que empieza a tomar cuerpo el profesionalismo del teatro mexicano. A diferencia de los autores de las generaciones precedentes, autodidactas y un poco inconscientes a causa de las muchas tareas que han tenido que desarrollar, no solo para vivir, sino para hacer del teatro una realidad, la nueva generación ha pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, en consecuencia por la clase de composición dramática de Rodolfo Usigli. Han sido preparados para el teatro, han encontrado un terreno propicio, desde los primeros años de la carrera observan y practican el arte dramático. Aprendieron que aún no es fácil ganarse la vida como autor en México, pero sus obras surgen ya con madurez. No se desligaron totalmente de la influencia del pasado, de ese pequeño pasado teatral que México les ofrece. El mismo ambiente los rodea. Usigli les deja huellas impresas. Los autores imprescindibles de la época los influyen. Chekhov, Tennessee Williams, García Lorca. Su estilo difiere del de otras generaciones. Emplean un diálogo coloquial. Intentan despojarse del lastre literario. Son cada vez más directos y más precisos. Producto de una sola carnada, en sus primeras realizaciones no establecen claras diferencias entre sí, pequeños matices de forma, ligeras variantes en la selección de los temas. Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido coinciden en la detectación con que hurgan en el mundo de la provincia, en el drama de las vidas rezagadas, de los deseos oscurecidos, de la espera en el milagro que pueda hacerlos revivir, en el ambiente que ahoga hasta asfixiar toda expectativa. Al presentar en 1950 en Bellas Artes Rosalba y los Llaveros de Emilio Carballido, Salvador Novo patrocina a la nueva generación teatral. Luisa Josefina escribe recreándose principalmente en el detalle y en las cualidades del diálogo. Trabaja con preciosismo, lo que impide que sus obras tengan un gran impacto. En 1951 estrena Aguardiente de caña. En 1953 Los sordomudos. Botica modelo en 1954. Emilio Carballido en 1950 continuó estrenando Sinfonía Doméstica, una obra para teatro infantil en colaboración con Sergio Magaña, El viaje de Neocrécida, en 1953 La danza que sueña la tortuga, en 1955 La hebra de oro, en 1956 La zona intermedia. Varios monólogos, 2 argumentos de ballet, Felicidad le es premiada en el Festival de Bellas Artes de 1955. El teatro de Carballido es un teatro descriptivo, el ahogo familiar en oposición con los valores desintegradores y liberadores de la vida fuera de provincia. En 1954, Jorge Ibargüengoitia estrena Susana y los jóvenes, incluida en el repertorio de la Unión Nacional de Autores, y en 1955, Clotilde en su casa o El adulterio exquisito.
Su preocupación principal de entonces es el ansia de la juventud por vivir y expresarse frente a la incomprensión de los adultos, augurio de una generación que pretende romper con los cánones, la brecha que se abre dejando dos mundos en contradicción y al joven desamparado con la angustia de una vida propia, única y con pretensiones de ser vivida en forma diferente. Héctor Mendoza expresa la misma inquietud cuando solo tenía 20 años de edad, estrena en las fiestas de la primavera de 1952 Ahogados, y en 1953 la agrupación de críticos de teatro lo premia por Las cosas simples. Sergio Magaña se busca a sí mismo a través de una lúcida inteligencia. Contradictorio como los jóvenes de su tiempo, es el más representativo de esta generación. En 1951 se da a conocer en Los signos del zodiaco, quizá la obra más vital de la literatura dramática mexicana. Magaña plasma un orden moral y social de pretensiones y rechazos, de frustraciones y recelos, otorgándole una forma verbal cerrada y justa, un hálito melodramático que es la única salida a que estos personajes pueden aspirar. Magaña comprendió que el melodrama es, en la etapa presente de una colectividad como la mexicana, su estilización posible, el grado concebible de teatralización de las circunstancias cotidianas, la vía de acceso a los placeres del sufrimiento. En 1954 estrena Moctezuma II y salta a la tragedia, desdeñando los procedimientos clásicos para señalar al México prehispánico, debilitado como el de hoy por la desunión de los mexicanos. Proyecta un Moctezuma elegido de los dioses que necesariamente habrá de ser destruido por adelantarse a su tiempo. Wilberto Cantón, inteligente y culto, estrena con un grupo de aficionados en 1952 Cuando zarpe el barco. En 1954 participa en el Festival de Bellas Artes con Escuela de Cortesanas y hace su primera presentación profesional con Nocturno a Rosario. Carlos Prieto presenta en 1952 Atentado al pudor y llama la atención del jurado en el Festival de Bellas Artes de 1954 con A medio camino, de ambiente revolucionario, y en 1955 estrena profesionalmente Por el ojo de la aguja. Rafael Bernal da a conocer a Antonia, El ídolo y La paz contigo. Alfonso Anaya, conocedor de la radio, escribe para el teatro comercial Despedida de soltera y Ahora, ¿qué hacemos? Jorge Villaseñor y Otón Gómez eran entonces otras de las jóvenes promesas del teatro, junto con Fernando Benítez, que presentó su obra Cristóbal Colón en 1950 en el Palacio de Bellas Artes, y Roberto Blanco Moeno, Olga Armoni, Carlos Ancira y Juan Miguel de la Mora. Marco Antonio Montero experimenta en la pequeña sala de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, utilizando como actores a los empleados de la misma secretaría. Su adaptación de una novela de Otón Díaz, impresionista y con la tendencia de hacer del teatro un vehículo de propaganda social. En el Festival de Bellas Artes de 1953 adaptó otra novela, esta vez de José Mancisidor, Frontera junto al mar, en la que insistió más francamente en iguales recursos. Rafael Villegas continúa la misma línea en la misma sala con El Náhuatl, leyenda indígena. El experimento habría resultado más lógico si el espectáculo se hubiera dirigido a los obreros y campesinos, en vez de representarse en una pequeña sala minoritaria. Todos estos autores representan entonces una brillante promesa para el teatro mexicano. La mayoría son aún muy jóvenes y, sin embargo, parece que su obra por fin alcanzará el reflejo propio de un pueblo, sus inquietudes, un lenguaje que finalmente se expresa. Hay una verdadera esperanza en el teatro. Por primera vez, los dramaturgos están formados para hacer teatro y dedicarse a él. El florecimiento es notable y las expectativas muy grandes. Los extranjeros en México. El teatro en los años 50 también se enriquece con la aportación de los extranjeros, la mayoría españoles, que a finales de los años 30 emigraron a México. Personalidades como Max Auf, Fernando Mota, el gran poeta León Felipe, que aparte de su paráfrasis estrenó en 1955 La manzana, en la que recrea el mito de París y Helena. La agrupación de críticos teatrales premia a María Luisa Algara en 1954 por Casandra y los años de prueba como la mejor obra mexicana. Álvaro Custodio en 1955 debuta con Media hora de amor y Fernando Galeana también en 1955 estrena Póker de nada. Fernando Gaos catalogó con profundo sentido del humor a su obra El pasado se ve en el espejo, que estrenó en 1954, como el fracaso más grande del teatro, pues no duró más de una semana en escena. Carlos Solórzano, guatemalteco, estrena Doña Beatriz la sin ventana en 1953 y El hechicero en 1954. Además de que trabaja al frente de las actividades concernientes con el arte dramático en la Universidad Nacional en busca de un teatro simbólico, abstracto, poético y filosófico. Teresa Caruso, cubana, lleva a la escena dos piezas imaginativas, Utopía y Aprendiz de Ángel, y Carmen Montejo, también cubana, estrena Conflicto entre mujeres, que trata de la homosexualidad femenina.
La aportación de los extranjeros redunda desde la recreación de obras universales por grandes conocedores como León Felipe hasta magníficas clases en la Universidad de Conocimiento y Crítica del Teatro por Carlos Solórzano. El teatro de aficionados. Juan José Olmedo incursiona en el teatro iniciándose como dramaturgo y gana el primer premio del Festival de Bellas Artes de 1955 con La Hora de Todos. A la escena le imprime un toque de su gracia y originalidad. Otros autores que como aficionados lograron señalarse en los festivales de Bellas Artes fueron Dagoberto de Cervantes con Lorenzo o El Corrido del Vengador, Clemente Soto Álvarez con Mi marido es un asesino, Roberto Crespo Paino con Bordando Luces, Blanca de Retana con Luces del Crucero, Gabriela Schiafiano con Campirana y Alfredo Pacheco, Buen Rostro con El Juicio. En estos años hay una continua iniciación de nuevos autores, un público apenas naciente pero ya diverso. Nuevos teatros se abren todos los días, los festivales teatrales son cada vez más nutridos y la reciente pequeña y desnutrida historia del teatro en México les sirve los años 50 para llenarse de esperanza, especialmente cuando poesía en voz alta es llevada a la escena. Poesía en voz alta. En 1955, cuando se funda Poesía en Voz Alta, se inicia una nueva etapa donde la atención se centra ya no tanto en el actor o en la obra, sino en el concepto puesta en escena. En Poesía en Voz Alta figuran escritores como Octavio Paz y Juan José Arriola, directores como Héctor Mendoza, que si se inicia en el teatro como dramaturgo encuentra su verdadero camino como director y más tarde como maestro formador de las nuevas generaciones, y José Luis Ibáñez, escenógrafos como Juan Soriano y Leonora Carrington. El repertorio es excelente. Autores del Siglo de Oro, las farsas de García Lorca, La hija de Rappaccini y de Octavio Paz. De inmediato, Poesía en Voz Alta genera un estilo que cundirá y con leves o mayores modificaciones ha de proseguir. El estilo es definible, ambición cosmopolita, estudio meticuloso y su modernización de los clásicos españoles. Nostalgias de music hall y de circo, utilización muy parcelada de elementos populares, énfasis en el poder del espectáculo y del juego, descreimiento de las grandes actuaciones virtuosas, uso preliminar del idioma del show e instauración de la igualdad entre poder verbal y movimiento dinámico de la escena. La continuidad de este movimiento dinámico, donde la originalidad lo es todo, correrá a cargo de los diversos grupos de teatro y de diversos directores, como por ejemplo Juan José Gurrola, y su despliegue temático lo asumirá Elena Garro con El hogar sólido. Poesía en Voz Alta se inicia en El Caballito y sus fundamentos los explica Juan José Arriola en nombre de sus compañeros. Deliberadamente hemos optado por la solución más difícil, la de jugar limpio el antiguo y limpio juego del teatro. Esto quiere decir que no vamos a engañar a nadie, que renunciamos lúcidamente a la mayoría de los recursos técnicos que pervienten y complican el teatro contemporáneo. Creemos que es posible ponernos de acuerdo si ustedes, dirigiéndose al público reunido en el teatro, renuncian también a su habitual condición de expertos y ambiciosos espectadores, y entran en el juego con suficiente candor. Juntos podremos recobrar el perdido espíritu del teatro, que no es, a fin de cuentas, más que antigua recóndita poesía en voz alta. Meses antes, Arriola y Jaime García Terrés, entonces director de difusión cultural de la UNAM, habían ideado crear espectáculos teatrales a partir de poesías. Para la selección de los textos invitaron a Octavio Paz. Paz explica que comentamos que decir solo poesía será absurdo y que tendríamos que hacer teatro o nada, un teatro al servicio de la palabra, un teatro a base de piezas cortas que rescataran la poesía y en él los actores estuviesen al servicio del texto y no viceversa. Así fue como se constituyó Poesía en Voz Alta. El martes 19 de junio de 1956 se presentó, bajo la dirección de Arriola, el primer programa de Poesía en Voz Alta, la Égogla Cuarta, de Juan de la Encina, la farsa de la casta Susana, de Diego Sánchez de Badajoz, una escena del Peribáñez de Lope y algunos de García Lorca. Para el segundo programa, Paz tradujo 3 piezas breves del teatro francés contemporáneo y escribió en 15 días La hija de Rappaccini, obra corta de ambiente fantástico que, según dijo Juan García Ponce, Paz desarrolla en términos teatrales con extraordinario lenguaje algunos temas más frecuentes en sus poemas. El programa lo dirige Héctor Mendoza con la actuación de Rosenda Montero, Tina Parra, Carlos Fernández, Héctor Godoy, Manola Saavedra, Carlos Castaño, Eduardo MacGregor, María Luisa Helio, Ana María Hernández y Arriola como Rappaccini. El programa de mano fue escrito por Carlos Fuentes. La escenografía estuvo a cargo de Juan Soriano y después de Leonora Carrington. Para muchos jóvenes fue la señal que aguardaban para la franca experimentación en la composición dramática. Por ejemplo, La apasionata de Héctor Azar, que mereció el premio Javier Villarrutia en 1958. Con Poesía en Voz Alta se abría la posibilidad de construir una vanguardia propia a partir del texto mismo. Sobre los contemporáneos que habían realizado la primera labor de renovación al poner a México al tanto de lo que se hacía en Europa,
Paz expresó: finalmente ellos se adhieron al teatro comercial y al realismo convencional, mientras que nosotros fuimos más caóticos y aventureros. Queríamos constituirnos en nuestra propia vanguardia y, sobre todo, en una escuela debían decir poesía en voz alta para revalorizar a la palabra y hacer del texto el centro del espectáculo. El idioma llevado a su expresión más alta, pensaban los miembros de Poesía en Voz Alta, vuelve a ser el idioma original, común y comunicable, el idioma en que todos puedan reconocerse y reconocer a los demás. Esta es, ha sido y será la intención primaria del teatro, de ahí su función liberadora y unificante. El tercer programa de Poesía en Voz Alta en 1957 fue dedicado íntegramente al teatro clásico español. La Cena del Rey Baltasar de Calderón, fragmentos del libro del Buen Amor de Arcipreste de Hita, bajo la dirección escénica de Mendoza, Arriola y Paz. Los actores aparecían bailando y cantando vestidos en pijama. Por primera vez, los intocables clásicos eran adaptados bajo la forma de la comedia musical. La verdad, recuerda Paz, es que la prensa estaba en contra nuestra. Los críticos, esos eternos plantígrados escolásticos, mantenían con nosotros una política constante, acusándonos de inmorales y ofensivos. La UNAM misma acabó por negarnos su apoyo financiero y tuvimos que recurrir a subsidios particulares. Ya sin el subsidio de la Universidad Poesía en Voz Alta, montó a mediados de 1957 en el Teatro Moderno su cuarto programa, una adaptación musical de Quevedo, y 3 pequeñas obras de Elena Garro: Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca, Un hogar sólido. Después de un largo receso, José Luis Ibáñez montó con gran éxito Asesinato en la Catedral de Thomas S. Eliot y Las criadas de Jean Genet, en la que se incorpora al grupo Pilar Pellicer. Poesía en Voz Alta deja una profunda huella que se advierte sobre todo en el teatro de búsqueda, que realizaron en diferentes escenarios los jóvenes que habían participado en Poesía en Voz Alta, extendiéndose la influencia del movimiento del teatro universitario que se haría en el Globo primero y en el Caballito después. Paz explica la importancia de Poesía en Voz Alta dentro del panorama teatral en ese momento. Antes que nada, se trataba de una confabulación, para decirlo con palabras de Arriola, entre escritores, pintores, directores y actores, con la intención de poner en escena tanto al teatro de vanguardia como de rescatar la tradición hispánica. Se trataba de un grupo inteligente y rebelde que debió enfrentarse a 2 obsesiones reinantes, el realismo y el nacionalismo. Sin Poesía en Voz Alta no se conciben muchas de las cosas del teatro actual en México, no solo por haber postulado la experimentación a partir de las experiencias de vanguardia, sino porque también experimentábamos con nosotros mismos, siempre al servicio del texto. Los años 50 son buenos años para el teatro gracias a Poesía en Voz Alta. Su excelente espectáculo nos hace conscientes de que somos capaces de hacer un buen teatro en México. Siembra el germen de la búsqueda teatral, propicia el teatro entre los jóvenes y nos hace saber que en México es ya capaz de rivalizar con las mejores puestas en escena en el extranjero. Poesía en Voz Alta presenta varios programas desde 1955 hasta 1963, en los que la dimensión dramática era establecida por medio de la incorporación culta y depurada de elementos sensoriales y poéticos, que iban más allá del texto y de lo que son los recursos tradicionales en una puesta en escena. Cada obra de Poesía en Voz Alta era como una gran figura literaria, una metáfora creada por una colectividad. Estas hacían tanto más amplio el panorama del teatro culto en México, por entonces muy reducido. Con esto se intentaba reducir una esclerosis en la actuación, así como los padecimientos de un teatro retórico. En base a ello, es posible pensar en que sus integrantes fueran objeto de una revelación en cuanto a advertir los distintos rumbos que puede adquirir una puesta en escena. Fue importante de tal forma que muchos de ellos formaron la vanguardia del teatro experimental durante casi 2 décadas, como Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Juan José Gurrola, Rosenda Monteros, etc. La importancia de este grupo implicó un viraje en el teatro en México. Como vimos en un principio, los colaboradores que reunió fueron representantes de diversas actividades artísticas profesionales, de tal forma que la experiencia escénica se convertía en una recreación que surgía desde el contenido mismo de la obra y que permitía la introducción de otros puntos como juegos, talento, presencia, improvisación, cambios visuales, etc. Así pues, era de esperarse que en 1957 debutaron en lo que fue la primera temporada de teatro estudiantil, y como resultado del interés por parte de la UNAM, se alquiló el Teatro El Globo y más tarde la Sala de El Caballito.